Mecánica de fluidos o análisis de fluidos, número de Reynolds llega a ser algo muy importante. Bien, y es que, como su nombre lo dice, no es más que un número. Sin embargo, nos ayuda a caracterizar el fluido en términos de grados de turbulencia. Verán, número de Reynolds se puede determinar mediante esta fórmula que estoy indicando con el cursor. Bien, este número depende de la velocidad, del diámetro por donde está circulando el fluido, de la densidad y de esta letra griega, mu, que va a hacer referencia para nosotros a la viscosidad. Bien, una vez que nosotros sustituimos todos los valores de cada una de estas variables, vamos a obtener un número adimensional. He ahí que esta cuestión tiene por nombre número, pues no tiene unidades. Bien, ahora, el número, como les comenté, dependiendo del valor que obtengamos, nos va a permitir de caracterizar el fluido en términos de turbulencia o si el fluido es laminar. Ahorita vamos a profundizar un poco más con respecto a estas dos características. Verán, cuando tenemos que el número de Reynolds se encuentra por debajo de este valor de 2000, se dice que el flujo se encuentra en un estado laminar. ¿Qué se refiere a esto? Bueno, pues es casi todo lo contrario a un flujo turbulento. Un flujo laminar es, déjenme ver si puedo ilustrarlo. Voy a tratar de hacer aquí una figura. Bien. Si tenemos una tubería por donde está circulando un fluido, bien, las partículas del fluido pues se pueden estar moviendo de esta manera, yendo con cierta trayectoria, ¿sí? Ahora, cuando el comportamiento es laminar, pues las partículas de agua viajan de esta manera, de manera lineal. Bueno, o no están chocando unas con otras, ¿sí? Se van formando una especie de láminas o de capas que hacen que las partículas de agua vayan de una forma ordenada y no caótica o turbulenta, ¿sí? Cuando las partículas de agua se están desplazando de esta manera, bueno, pues están unas chocando con otras y es cuando decimos que el flujo es turbulento. Entonces, el número de Reynolds nos ayuda a determinar si el flujo se está comportando de manera laminar o de manera turbulenta. Entonces, cuando el número es mayor a 4000, consideramos que se está comportando de manera turbulenta. Bien. Entonces, ¿qué es lo que deseamos nosotros normalmente para nuestros sistemas en mecánica de fluidos? Queremos que se comporte de esta manera. Un flujo laminar, porque de esta forma tenemos una menor pérdida que si el fluido se encontrara de manera turbulenta. Y una de las variables que influyen a que el fluido se comporte de esta manera es la velocidad. Perdón. Déjenme. Ahí está. Es la velocidad. La velocidad, a mayor velocidad del fluido, pues el número de Reynolds aumenta. Entonces estamos propiciando a generar flujo turbulento
cuando aumentamos la velocidad. Entonces hay que tener esa consideración. Y por lo tanto, un flujo a mayor velocidad propende a mayores pérdidas de energía. Entonces, bueno, a grandes rasgos, eso es lo que sería el número de Reynolds. Bien, continuamos. Ok, ahora vamos a hablar sobre la ecuación de Darcy. La ecuación de Darcy nos permite calcular las pérdidas. Ajá. Bueno, más que nada las pérdidas llamadas por ciertos autores como eh, pérdidas mayores o pérdidas primarias. ¿Y cuáles vendrían a ser este tipo de pérdidas? Vendrían a ser las pérdidas debido a la tubería, debido a la rugosidad de la tubería, debido a la longitud de la tubería. Eh, Esas serían las pérdidas que vamos a determinar como pérdidas mayores o pérdidas primarias. No se dejen ir por el nombre, más que nada porque ciertos autores las nombran de esta manera. Significa que para todo sistema siempre este tipo de pérdidas debido a la tubería siempre serán mayores. No, no es así. Este, Todo depende del tipo de sistema. Si la tubería, si los sistemas utilizan una gran cantidad de tubería, de longitud, sí, lo más seguro es que la mayor incidencia o lo que mayor pérdidas ofrece al sistema sea la tubería. Sin embargo, si es un sistema pequeño y tiene bastantes elementos de control y dirección del flujo, como lo pueden ser codos, como lo pueden ser válvulas, entonces, bueno, a ese tipo de pérdidas se les conocen como pérdidas secundarias o pérdidas menores. Entonces, allí la magnitud para sistemas pequeños con gran cantidad de ese tipo de elementos, pues en términos de magnitud, seguramente va a haber mayor pérdidas de ese tipo de energía. Bien, entonces, para lo que corresponde al cálculo de las pérdidas debido a la tubería, Darcy propone esta ecuación. ¿De acuerdo? Esta ecuación, como lo pueden observar, se encuentra acompañado de este factor, que lo vamos a factor F, lo vamos a llamar factor de fricción. Luego está otro factor determinado por la relación de la longitud entre el diámetro multiplicado por este otro factor que de alguna manera describe la energía cinética. Describe la energía cinética. Bien, entonces ya se ha mencionado anteriormente que, bueno, a mayor energía cinética tenga el fluido, mayor posibilidad tendrá de desarrollar pérdidas. Entonces, ese es el problema de aumentar la energía cinética o aumentar la velocidad en nuestros sistemas. ¿Sí? Debemos de tener en cuenta que al aumentar la velocidad propende a generar mayor pérdidas. Entonces, bueno, pues ya se habló sobre lo que es esta relación, la longitud de diámetro, luego tenemos la velocidad elevado al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Bien, bueno, pues esta ecuación, que está fácil para determinar las pérdidas, pues nosotros seguramente es fácil conocer la longitud de tubería de nuestro sistema y el diámetro de ellas. Entonces, pues pareciese fácil y lo es. Sin embargo, esta ecuación solo es válida para flujo laminar. Sí. Ajá. Cuando tenemos flujo laminar, podremos utilizar de manera directa esta ecuación. Pues puedo calcular el factor de fricción simplemente dividiendo 64 entre el número de Reynolds. Sin embargo, cuando el flujo es turbulento, entonces
ecuación, si bien se puede utilizar, el detalle es el factor de fricción se debe de estimar mediante el diagrama de Moody. Bien, ahorita vamos a ver lo que es el diagrama de Moody. Entonces, recapitulando un poco, esta ecuación nos sirve para calcular las pérdidas debido a la tubería, a la longitud de esta tubería, y uno de los elementos que dificultan un poco la estimación de las pérdidas es el factor de fricción. Entonces, el factor de fricción va a depender de si el flujo es laminar, se calcula de esta manera. Determinamos el número de Reynolds, anteriormente se expresó la ecuación, y 64 entre el número de Reynolds. Eso sería el factor de fricción. Ahora, si el flujo, si el número de Reynolds nos da superior a 4000, si recuerdan, entonces significa que estamos en flujo turbulento. Por lo tanto, el factor de fricción se debe de determinar mediante el diagrama de Moody, el cual ahorita vamos a analizar. Entonces, eso sería en cuanto a las pérdidas debido a tubería, también conocidas como pérdidas mayores o pérdidas primarias. Bien. Permítanme. Ok. El diagrama de Moody, aquí se puede visualizar. Y bueno, vamos a analizarlo. Voy a tratar de hacer zoom hacia esta figura, que también es un diagrama de Moody, solo que cuenta con menos curvas. Como pueden observar, el que está del lado izquierdo, pues se aprecian bastantes elementos que nos pueden entorpecer un poco el análisis de este diagrama. Entonces voy a optar por pasar al diagrama que está de este lado, con una menor cantidad de elementos, pero nos va a servir que esté de esa manera. Permítanme. Voy a mover esto para acá. Bien. Ok. Miren. El factor de fricción, que es a lo que venimos, a este diagrama, venimos a determinar el factor de fricción. El factor de fricción se encuentra del lado izquierdo. Entonces, aquí están los valores del factor de fricción. Entonces, luego, en la parte inferior se encuentran expresadas los números de Reynolds. Los números de Reynolds. Entonces, de alguna manera, nos permite dividir este diagrama en ciertas zonas. Entonces, debido a que cuando nos encontramos antes de llegar a 2000 de número de Reynolds, sería un comportamiento de flujo laminar. Por eso es que aquí, donde estoy indicando con el cursor, se expresa que desde esta línea discontinua que parte al diagrama hacia la izquierda sería flujo laminar. Luego nos encontramos en una zona de transición de flujo laminar a turbulento y posteriormente completamente turbulento. Entonces, esto sería a partir de 4000. A partir de 4000 se considera flujo turbulento. Bien. Y otra cuestión a tener en cuenta es que una vez que estamos en flujo turbulento, podemos observar varias curvas. Varias curvas. En el flujo laminar tenemos una que luego se ramifica. Luego se ramifica. Entonces, lo que sucede es que para flujo laminar, la determinación del factor de fricción no toma en cuenta características de la tubería, como lo podría ser el diámetro o el tipo de material de la tubería. Entonces, sin embargo, luego ya en flujo turbulento se divide, se empieza a ramificar debido a que ahora el comportamiento para la
determinación del factor de fricción ahora sí va a depender de las características de la tubería, como lo sería su diámetro, porque como pueden observar, esta curva que estoy indicando con el cursor es para cuando la relación entre el diámetro y, esta letra griega que hace referencia a la rugosidad del material, si esa relación es igual a 20, tendríamos que utilizar esta curva e intersectarla con el número de Reynolds para posteriormente em, trasladarnos de manera horizontal hacia el factor de fricción. Esa sería, digamos, la dinámica. Eh, claro, una vez que nos encontramos, de que deducimos de que el flujo se encuentra en un estado turbulento, debemos de calcular el número de Reynolds, elegir la curva, interceptarlas, el número de Reynolds y la curva correspondiente, y posteriormente, una vez que encontramos la intercepción, irnos de manera horizontal para analizar el factor de fricción que le corresponde. Entonces, esa sería la dinámica. Entonces, es un poco tediosa, pero bueno, es la técnica. Entonces, como pueden observar aquí en este diagrama, pues hay pocas curvas, porque es más que nada para un tema didáctico. Entonces, eh, ya en la práctica, uno más apropiado podría ser este. Déjenme desplazar. Entonces, uno más apropiado en la práctica podría ser este diagrama. Entonces, sin embargo, pues se compone de los mismos elementos. Entonces, en la parte inferior está el número de Reynolds. Del lado izquierdo, de manera vertical, se encuentra el factor de fricción, ¿sí? Estos valores adimensionales del factor de fricción. Luego, del lado derecho, en la escala vertical, se encuentra la relación entre la rugosidad y el diámetro de la tubería, que nos permite elegir la curva que se adapta al sistema que estamos estudiando. Y bueno, y la dinámica es la misma. Número de Reynolds, la curva, intersecto y me voy todo horizontal para determinar el factor de fricción. Entonces, esa sería la dinámica. Bien. Y ahora, por último, para terminar este análisis teórico de lo que corresponde al análisis de pérdidas primarias, como ya se mencionó anteriormente, una característica a tener en cuenta de nuestro sistema es la rugosidad de la tubería. Pues si recuerdan, para el diagrama de Moody, es importante esta cuestión. Y bueno, aquí tenemos una figura que ilustra de manera exagerada esa característica de la tubería, lo que sería la rugosidad. Y la rugosidad pues va a depender del tipo de material. Aquí es donde se puede ver la letra griega epsilon, que hace referencia a esa característica de la tubería. Y bueno, va a depender del tipo de material con el que fue construida la tubería. En este caso podríamos, por poner un ejemplo, vidrio. Si tuviésemos una tubería que es a base de vidrio, entonces estaríamos hablando de un material muy muy liso. Si lo analizáramos con un microscopio veríamos que no tiene rugosidad. Entonces por eso se considera un valor muy muy cercano a cero como rugosidad. La rugosidad no es más que un valor que se expresa en unidades de longitud. Pues como se puede observar aquí es el promedio de estas diferencias entre valles y crestas. Eso es lo que sería la rugosidad. Entonces, luego nos vamos a plástico. Los plásticos pues también son muy lisos, sin embargo, no comparados con lo que sería el vidrio. Luego, otros materiales y como
Conforme vamos analizando esta tabla hacia las filas inferiores, vamos observando que el número que expresa la rugosidad va aumentando. Sí, son números muy muy pequeños porque obviamente la rugosidad dada la letra griega epsilon que trata de expresar, pues son valores dimensionales, son valores dimensionales muy muy pequeños. Es por eso que aquí se tienen valores de por 10 a la menos 4, por 10 a la menos 3, ¿sí? Porque son valores muy, muy pequeños. Sin embargo, son valores que inciden, ajá, al final de cuenta, inciden en la cuestión de eh, las pérdidas, ajá, debido a la tubería, ¿sí? Entonces, obviamente, a mayor rugosidad, es decir, por ejemplo, si tenemos concreto como tubería a base de concreto, eh, va a presentar mayor rugosidad, va a propender a generar mayores turbulencias y por tanto mayores pérdidas. Entonces recuerden, lo que nosotros queremos es que el flujo se mantenga laminar con el objetivo de que las partículas de agua no estén chocando entre sí y de esta manera la energía pues no se esté liberando debido al choque de las partículas de agua o de fluido, sino que esté circulando de manera ordenada y vaya toda su energía a ser aprovechada en los elementos en los que los necesitamos, como puede ser un motor, una turbina, etcétera.